Se ha liado, pero bien. Es un estallido brutal, en directo, con cámaras grabando, con Emma García al frente, con la dirección del programa frotándose las manos, y con Olga Moreno sacando las uñas y dejando en evidencia, sin piedad, a una Carmen Alcaide que no sabía ni dónde meterse. ¿Y sabes qué es lo peor? Que esto no fue un calentón del momento. No. Esto fue premeditado, medido, y lanzado con una precisión quirúrgica. Olga se plantó en el plató de fiesta y soltó lo que llevaba años guardándose. Porque sí, Olga Moreno ha aguantado mucho. Ha callado más de lo que debería. Y lo dijo en el momento más caliente, con todo el equipo presente, con Gloria Camila al lado, y con una Carmen que no esperaba el bofetón mediático que se venía. Pero es que no fue solo un bofetón. Fue una paliza verbal. Una demolición pública. Una sentencia sin posibilidad de réplica. La escena fue de película. El plató tenso. Gloria Camila intentando ser la mediadora, la neutral, la que acaricia a Carmen para suavizar el ambiente, pero ni por esas. Porque en cuanto Olga abrió la boca, se acabaron las sonrisas. Se acabaron las apariencias. Carmen intentó tirar de su clásico discursito de soy profesional, de no es que me caigas mal, es que no me gustas fuera pero dentro te aguanto, pero esa doble cara ya no cuela. No al menos con Olga. Y menos en directo. Y es que el público lo notó. Olga no se mordió la lengua. Le soltó, sin pestañear, eres una falsa. Así, tal cual. Mirándola a los ojos. Sin ambigüedades. Porque lo que más le duele a Olga no es que hablen de ella a sus espaldas. Es que encima lo nieguen cuando se lo dices a la cara. Y Carmen, en vez de asumirlo o callarse, se pone nerviosa, se enreda, se contradice, y acaba diciendo que a veces odia, pero que no odia, que bueno, que igual lo dijo pero que no lo siente. Un desastre de respuesta. Y aquí viene lo más fuerte. Olga, en pleno directo, reconoce que no le cae bien a nadie del plató. Que solo Gloria Camila le guarda respeto. Que los demás, ni hola. Que le hacen el vacío. Que la ignoran. Que le dan la espalda. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Hasta qué punto hay una consigna interna para marginarla? Porque la sensación es que Olga ha sido vetada, apartada, ninguneada por todo un grupo de tertulianos que juegan a ser amigos delante de las cámaras, pero que por detrás se acuchillan sin remordimientos. Y cuando Carmen intenta justificarse diciendo que ella no hace amigos en televisión, que trabaja con quien sea aunque no le caiga bien, que lo profesional está por encima de lo personal, lo que en realidad transmite es una frialdad que huele a hipocresía. Porque no puedes decir eso cuando has estado durante semanas mofándote de Maoke, haciendo parodías de ella, imitando su voz, y luego negar que te reías de ella. ¿Pero a quién quieres engañar, Carmen? Si los vídeos están ahí. Si todos lo hemos visto. Olga, harta, le lanza un zasca que retumba. Por lo menos di la verdad. Reconoce que odiaste a Maoke y que te reías de ella. No vengas ahora con lo de que eran parodías, que si la admirabas, que si era tu compañera. Y ahí, Carmen se queda sin aire. Balbucea. Se hace la ofendida. Pero es que no cuela. Y por si fuera poco, entra en escena Belén Rodríguez. Sí, la misma que se pasa la vida llorando porque los amigos de la tele la traicionan, y que se ríe a carcajadas cuando Olga confiesa que se siente sola, aislada, desplazada. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde ha quedado la empatía, el compañerismo, el mínimo respeto humano? La cara de Emma García lo decía todo. Ni ella sabía si cortar el momento o dejar que ardiera el plató. Y te digo algo, lo peor aún no había empezado. Porque en la siguiente parte, cuando crees que Olga ha soltado todo, todavía guarda más. Mucho más. Y esta vez apunta directamente a la yugular de Carmen, y de otros colaboradores muy conocidos. Porque lo que viene ahora, es dinamita. En cuanto Olga Moreno entra en escena, la temperatura del plató cambia por completo. Ya no estamos ante una tertulia amable de domingo, ni ante un debate rutinario de televisión. No. Aquí lo que se respiraba era pólvora. Porque lo que Olga trae no es una opinión ni una frase ensayada, es una bomba. Y la va a soltar sin anestesia, con nombre y apellidos, y con una mirada directa que no deja espacio para las dudas. Carmen Alcaide, prepárate. Todo se desencadena tras la entrada amable de Gloria Camila, que intenta hacer de enlace, de puente, como si quisiera suavizar el ambiente. Le suelta a Carmen esa famosa caricia mediática, ese halago envenenado que en realidad es una trampa de manual. Y Carmen, ingenua o crecida, pica. Asiente, sonríe, se relaja. Error. En cuanto baja la guardia, Olga entra por la puerta grande con una frase que rompe el hielo como un cuchillo. Eres una falsa. Así, sin rodeos. Y el silencio en el plató fue sepulcral. Ni una mosca. Ni un suspiro. Solo la voz de Olga, clara como una sentencia. Pero no se queda ahí. Porque lo que hace Olga, con una calma que da miedo, es abrir la caja de Pandora en directo. Le dice a Carmen, delante de todo el equipo y de toda España, que no se puede ir por la vida diciendo que aprecia a Macoque mientras en los pasillos se ríe de ella, la imita y se burla.
Le echa en cara que todo eso de una soy en el trabajo y otra fuera es una excusa barata, una coartada para justificar una doble cara que ya no engaña a nadie. Y Carmen, que de ingenua no tiene un pelo, intenta contraatacar con una de sus jugadas clásicas. Dice que no dijo odiar, que quizás se le escapó, que en Supervivientes se dicen muchas cosas raras. Pero ya es tarde. La audiencia ha visto el vídeo. Lo ha escuchado. La palabra odiar la pronunció, y no una vez. Y lo de burlarse de Macoque no era una parodia, era un desprecio vestido de humor. Olga le planta delante el espejo y le dice, tú lo sabes. Y lo sabes desde el primer día. La tensión sigue creciendo cuando Olga, visiblemente afectada, suelta otra bomba, no le caigo bien a nadie aquí, salvo a Gloria. Y esa frase, tan cargada de verdad, retumba en el plató como un trueno. Porque todos saben que es cierto. Olga está sola en ese grupo, rodeada de cuchillos disfrazados de sonrisas. Y en vez de victimizarse, lo dice con serenidad, como quien ya ha asumido el coste de no pertenecer al rebaño. En ese momento, las cámaras enfocan a Belén Rodríguez. Y es como si se activara otro frente de batalla. Olga la mira y le lanza un dardo directo. Tú tampoco le caes bien a nadie, ¿de qué te ríes? Belén intenta disimular con una carcajada falsa, pero el daño ya está hecho. Olga la desarma en un segundo, exponiendo esa risa como lo que es, una máscara. Porque mientras Belén se burla, Olga recuerda que no hace tanto ella misma lloraba en otros platós porque no la entendían, porque no la apoyaban. ¿Y ahora se ríe de otra compañera? Hipocresía en estado puro. Emma García, que intenta mantener la compostura, no puede evitar poner cara de asombro. Porque este enfrentamiento ya ha superado los límites habituales. Ya no se trata de defender o atacar un concurso de telerrealidad. Aquí se está ventilando una guerra silenciosa que llevaba tiempo gestándose. Y que hoy ha estallado delante de las cámaras. Porque Olga está harta. Harta de callar, harta de aguantar, harta de ser la diana de todos. Y lo dice sin miedo, no me saludáis. No me miráis. Me hacéis el vacío. Pero luego os reís entre vosotros como si no pasara nada. Pues sí pasa. Y lo más impactante de todo es que Olga no alza la voz. No grita. No gesticula como otros. Su tono es tan firme como sereno. Y precisamente por eso impacta. Porque no necesita dramatizar. Le basta con la verdad. Una verdad que todos conocen, pero que nadie se atreve a decir. Hasta hoy. Carmen, arrinconada, intenta una última defensa. Es que somos profesionales. Yo si tengo que bailar contigo en una mesa fresquita lo hago. Eso no es ser falsa, es trabajar. Pero Olga le responde con algo que desmonta todo su argumento. Ser profesional no es fingir amistad. Es respetar. Y tú a mí no me respetas. Ese fue el clímax. El momento exacto en que la batalla deja de ser verbal y se convierte en una cuestión de dignidad. Porque Olga, sin necesidad de insultar, la deja al descubierto. Y Carmen, por mucho que lo intente, ya no puede tapar el agujero. El público lo percibe. Lo nota. Porque todos hemos vivido algo parecido. Todos hemos sentido alguna vez que nos hacen el vacío, que se ríen de nosotros cuando nos damos la vuelta, que nos aguantan por compromiso pero que nos apuñalan con la mirada. Y ver a Olga enfrentarse a eso, en directo, sin filtros, hace que muchos se levanten del sofá y digan, ole tus narices. Y es que, ¿para qué negarlo? Lo que se vivió en ese plató fue histórico. Un antes y un después. Porque no fue un espectáculo más. Fue un acto de valentía. Olga Moreno, sola contra todos, pero sin perder ni la clase ni la verdad. Y Carmen Alcaide, acorralada, atrapada en sus propias contradicciones, intentando salir del atolladero con frases hechas que ya no cuelan. El programa, por supuesto, no cortó la escena. Al contrario. Emma y la dirección dejaron que se desarrollara hasta el final. Porque sabían que lo que tenían entre manos era oro televisivo. Pero también sabían que, más allá del morbo, ahí se estaba diciendo algo muy profundo, que en televisión, como en la vida, la autenticidad todavía tiene un precio. Y que hay quien está dispuesto a pagarlo. Aunque le cueste quedarse sola en el plató. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando el plató se heló. Carmen Alcaide giró apenas el rostro, como quien oye llover, como quien no tiene nada que decir. Olga Moreno acababa de lanzarle la frase más punzante del programa, eres una falsa. Pero no solo en televisión. Lo eres en la vida. Y Carmen, simplemente, se quedó en silencio. Pero no un silencio tímido, de esos que buscan evitar el conflicto, no. Fue un silencio cargado de desprecio. Un desprecio afilado, con una mirada altiva y ese leve levantamiento de ceja que dice no me rebajo. Ahí fue donde muchas personas del público sintieron ese nudo en la garganta. Ese gesto, ese desprecio silencioso, fue mucho más cruel que cualquier grito. Emma García, que lo estaba viendo todo en directo, se removió nerviosa en su silla.
Sus manos jugaron con las tarjetas, ese tic tan suyo cuando la tensión la desborda. No supo si intervenir, no supo si mirar a la directora que está al otro lado del pinganillo o dejar que la cosa estallara del todo. Pero lo que sí estaba claro es que Emma notó que aquello no era parte del guión. Esto se les había ido de las manos. Carmen no estaba actuando. Olga tampoco. Y lo peor de todo, la tensión ya era incómoda, incluso para televisión. A un lado del plató, Gloria Camila se mordía el labio. Miraba a una y a otra sin saber dónde meterse. Ella, que siempre ha querido ir de imparcial, se encontró de repente en medio de un incendio emocional. Porque claro, ella sí que había saludado a Olga, incluso la defendió unos minutos antes. Pero ahora no sabía si debía hablar, si debía mediar o si simplemente debía callar. Y eso, en televisión, en un plató con cámaras grabando cada suspiro, es casi una tortura. Olga, por su parte, seguía ahí, firme. No gritaba, no gesticulaba como otras veces. No hacía falta. Tenía los ojos clavados en Carmen como si quisiera decirle todo lo que no se puede decir con palabras. Y Carmen, en cambio, seguía con esa sonrisa forzada, ese maquillaje perfecto y esa frialdad de quien sabe que está jugando un papel. Pero el problema es que el público ya no se traga ese papel. El público ve a través. Porque cuando Carmen empezó a justificarse con frases del tipo «yo aquí vengo a trabajar, no a hacer amigos» o «yo separo mi yo profesional de mi yo personal», todo el mundo supo que estaba mintiendo. Porque esa es la excusa de siempre, la muletilla de los que quieren quedar bien pero no asumir responsabilidades. Y más aún cuando minutos antes, en esa misma silla, había dicho que Macoque le hizo daño, que la decepcionó, que no la volvería a mirar igual. Entonces, ¿en qué quedamos, Carmen? ¿Separas lo personal de lo profesional o solo cuando te conviene? Olga la miró de nuevo y le soltó una frase demoledora, casi susurrando, «No tienes que gritarme. Tu frialdad ya lo dice todo». Y ahí fue cuando Carmen, sin apenas mover un músculo, bajó la mirada por primera vez. Fue apenas un segundo. Pero en ese segundo se rompió algo. Se rompió la fachada de Carmen, se resquebrajó su seguridad y por primera vez pareció perder el control. No gritó, no respondió. Pero tragó saliva. Y quien traga saliva en televisión, es porque ha sentido el golpe. Y ojo, que todo esto ocurría mientras el programa seguía adelante como si nada. Emma preguntaba a otros tertulianos, cambiaba de tema, intentaba reconducir la situación. Pero ya nadie escuchaba. Todo el mundo estaba pendiente del duelo silencioso entre Olga y Carmen. Porque esto ya no era televisión. Esto era una escena de la vida real. Una mujer dolida que no entiende por qué no cae bien a nadie. Y otra que prefiere fingir que no ha escuchado nada. Pero lo más inquietante no fue eso. Lo más inquietante fue cuando Carmen se giró, por fin, para hablar directamente a cámara. Y dijo, con ese tonito suyo de superioridad, «Yo sé quién soy. Y quien me conoce, sabe cómo soy. No tengo que dar explicaciones». Y ahí, amigos, fue cuando todo el plató enmudeció. Porque no había frase más vacía. Porque nadie le había pedido explicaciones. Solo le habían pedido humanidad. Y eso, Carmen, es algo que no se actúa. Mientras tanto, Gloria Camila seguía callada. Y en su silencio se notaba la incomodidad. Porque ella, que tantas veces ha estado en el centro del huracán mediático, sabía perfectamente lo que estaba viendo. Sabía que aquello no era una escenita más. Era una fractura emocional que se estaba haciendo pública. Y no había vuelta atrás. Pero la pregunta que muchos se hicieron en ese momento fue otra. ¿Y si Carmen estaba actuando precisamente porque le habían pedido que lo hiciera? ¿Y si la dirección del programa sabía que Olga iba a entrar en plató y le dijeron a Carmen, «Tú mantente fría, no entres en el juego»? ¿Y si todo esto formaba parte de una jugada para dejar a Olga como la exagerada, la rencorosa, la que viene a remover basura? Porque si eso es así, si todo estaba pactado, entonces estaríamos ante una estrategia vil. Una manipulación emocional en directo. Y eso, en televisión, no es nuevo. No sería la primera vez que alguien es invitado a un programa solo para ser humillado, ignorado o enfrentado con un silencio cruel. Pero esta vez la víctima se estaba dando cuenta. Olga no necesitó más. Se mantuvo firme, dejó que el público viera la escena. Y ahí fue cuando muchas personas, al otro lado de la pantalla, sintieron que algo estaba mal. Que esa manera de tratar a una invitada, a una mujer que además no ha tenido el respaldo de los grandes grupos mediáticos, era injusta. Que ese desprecio en silencio era mucho más violento que cualquier grito. Y lo peor de todo, que Emma García no hizo nada. ¿Dónde estaba la presentadora entonces? ¿Dónde estaba esa profesional que siempre presume de saber manejar los conflictos? ¿Por qué no cortó la escena? ¿Por qué no pidió respeto? ¿Por qué dejó que Carmen se pusiera por encima, con esa actitud condescendiente? Quizás porque, en el fondo, sabían que eso iba a dar audiencia. Y si ese era el objetivo, lo consiguieron.
Porque esa escena, ese duelo silencioso, esa guerra sin palabras, ya es historia de la televisión. Pero cuidado, que lo mejor, o lo peor, está por venir. Porque Olga no se ha quedado callada. Ni mucho menos. Y lo que soltó después, delante de todos, con Emma intentando cortar sin éxito, va a ser el remate final para Carmen Alcaide. Y en ese momento, justo cuando pensábamos que el fuego había llegado a su máximo nivel, lo que ocurrió fue aún más impactante. Carmen Alcaide, completamente desbordada por las acusaciones, las miradas y los cuchicheos en plató, se quedó completamente sola. Nadie salió a defenderla. Nadie. Emma García, en uno de los silencios más tensos que se recuerdan en el programa Fiesta, optó por mirar al suelo. Un gesto que lo dice todo. Porque si hasta la presentadora decide no intervenir, es que algo muy gordo está pasando. Mientras Carmen intentaba recomponerse, Gloria Camila dio un paso al frente. Se acercó con una sonrisa incómoda y un gesto de calma. «Venga, chicas, tampoco es para tanto», dijo, intentando mediar. Pero Olga ni la miró. Carmen, con los ojos húmedos, simplemente susurró: «Esto no se hace en directo, Gloria, esto no». Pero es que no había vuelta atrás. La caja de los truenos estaba abierta y lo que venía ahora era aún peor. Con una tranquilidad aterradora, Olga Moreno se incorporó lentamente del sillón. La cámara hizo un plano medio, perfecto para captar su mirada fija en Carmen, que ya estaba a punto de venirse abajo. Y fue entonces cuando Olga soltó la bomba que nadie se esperaba. ¿Te acuerdas de la gala del 2015? ¿Te acuerdas de lo que me dijiste en maquillaje? Porque yo no lo he olvidado. Y sé que Macoque tampoco. Un silencio sepulcral recorrió el plató. Nadie sabía de qué hablaba. Pero Carmen, sí. Carmen bajó la cabeza. Todos los colaboradores la miraban. El ambiente era tan espeso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Y entonces, Belén Rodríguez, que estaba en una esquina del plató, exclamó en voz alta: «Pero dilo ya, Olga, dilo ya». Y Olga lo dijo. Le dijiste a Macoque que su sitio era detrás de las cámaras, que no tenía cuerpo de presentadora. Que lo mejor que podía hacer era salir en un reality para ganar pasta y desaparecer. ¡Pum! Así, sin anestesia. Una acusación brutal, de las que duelen, de las que señalan a la yugular. Carmen abrió la boca, balbuceó, pero no dijo nada. La cámara la enfocaba. El rostro completamente descompuesto. Las manos temblorosas. Emma García no daba crédito. Y Bigote Arrocet, que apenas había intervenido en toda la tarde, murmuró algo que se llegó a escuchar: «Eso es muy feo, muy feo». Lo que más dolió fue la reacción del público. Una parte comenzó a abuchear. Otra a aplaudir a Olga. Pero todos coincidían en una cosa: Carmen se había quedado sin aliados. Ni siquiera Pelayo levantó la voz para defenderla. Belén Rowe miraba al techo. Ricky no movió un músculo. Era una imagen devastadora. Carmen Alcaide, que había sido reina de las tertulias, reducida a una figura derrotada, sin nadie que la respaldara. Y como si eso no fuera suficiente, Olga remató: «No era por Macoque. Era por ti. Tú querías más minutos, tú querías quedar bien. Y ahora que ya no tienes control, te haces la víctima». Carmen intentó reaccionar, pero lo hizo de la peor manera posible. Quiso justificarse en directo, pero metió la pata. Dijo: «Bueno, eso fue una broma, era otra época, y Macoque tampoco es que tenga un gran talento». ¡Boom! Nueva metedura de pata. Porque justo cuando parecía que iba a levantar cabeza, volvió a hundirse más. ¿Cómo puede una persona decir eso en directo, delante de todos, y además después de lo que se acababa de contar? En plató hubo un murmullo colectivo, un uf que resonó como un trueno. Porque criticar a Macoque después de todo el linchamiento mediático que ha sufrido, después de que se la haya puesto como víctima en tantas ocasiones, era un suicidio televisivo. Emma García, que hasta ese momento no había intervenido, al fin levantó la voz. «Carmen, ¿segura que eso fue una broma? Porque no lo parece. Y me parece que hoy no es el día para seguir por ese camino». Pero ya era tarde. Carmen se había cavado su propia tumba. Olga la miraba con desprecio, pero no con rabia. Con superioridad. Sabía que había ganado. Sabía que la había desmontado delante de toda España. Y el público lo sabía también. Y entonces llegó el comentario final, que dejó el plató helado. «Mira, Carmen, si tan profesional te crees, aprende a serlo. Porque tú aquí vienes a actuar, y se te nota cada vez más. Hoy, por lo menos, yo he venido a decir la verdad. Tú, no sé a qué has venido». Con esa frase, Olga dio la vuelta, y volvió a su asiento. Carmen, muda. Emma, muda. Gloria Camila con cara de esto no era lo que esperaba. Y la directora del programa, según se filtró después, encantada. Porque lo que acababa de pasar era oro puro para las audiencias. Pero lo peor aún no había llegado.
Y claro, mientras todo esto se cocía en el plató de fiesta, con Olga lanzando dardos como si fueran cuchillos, con Carmen Alcaide derrapando a cada intento de justificarse, con Gloria Camila haciendo de mediadora emocional sin lograr apagar ningún fuego, había alguien que observaba desde la esquina con media sonrisa. Sí, hablamos de Emma García, la presentadora que lo ha visto todo, pero que ayer se le escapó una lágrima. Y no por emoción, no. Por tensión, por vergüenza ajena y porque no sabía si lo que estaba moderando era un programa o una batalla campal televisiva. La cara de Emma al ver como Carmen decía yo no odio, pero a veces sí, pero no, pero me caes bien, pero te nomino, pero me río de ti era un poema. Un poema que decía, ¿dónde me he metido y por qué nadie para esto? Porque lo que ayer se vivió en directo fue mucho más que una bronca. Fue el reflejo de algo que lleva tiempo pudriéndose por dentro en Telecinco. Esa doble moral que tanto criticamos en casa, en redes, en los bares, ayer se desnudó. Literalmente, se desnudó en directo. Gente que se odia fingiendo que se quiere. Gente que se ríe en la cara y luego se hace la víctima. Gente que dice ser profesional mientras apuñala verbalmente al compañero. Pero, ¿sabéis lo más grave? Que el público, ese que paga con su tiempo, con su fidelidad, con su atención, está empezando a oler la falsedad desde la distancia. Y es aquí donde Olga Moreno rompió el guión. Porque muchos esperaban que se callase, que hiciera el papel de invitada discreta, que sonriera, que hiciera como que no pasaba nada, pero no. Olga dijo lo que muchos pensaban en casa. Dijo, aquí hay mucho profesional de mentira. Mucha compañera que por detrás clava puñales y por delante se hace la digna. Y lo dijo a la cara, sin filtros, sin guión, sin miedo. Porque Olga, con sus luces y sombras, ayer se enfrentó a un monstruo televisivo, la hipocresía institucionalizada. Y eso, amigas y amigos, no lo hace cualquiera. La reacción del plató fue brutal. Hubo silencio. Ese silencio incómodo que no es guionizado. Ese que duele más que un grito. Carmen Alcaide, roja como un tomate, miraba a un lado y al otro buscando aliados. Pero ni Ricky, ni Pelayo, ni Belén Rodríguez, ni siquiera Emma. Nadie. Solo se escuchaba la voz de Olga repitiendo, eres una falsa, Carmen. Y me alegro de haberlo dicho delante de toda España. ¿Sabéis qué pasó después? Olga se levantó. Recogió su bolso. Se despidió de Gloria con un beso. Y se fue. Así, sin más. Sin pedir perdón. Sin mirar atrás. ¿Y sabéis lo que se escuchó justo después, fuera de cámaras, en el control de realización? No cortéis, no cortéis, esto es oro puro. Porque mientras los de arriba aplaudían el show, abajo quedaban las heridas. Olga se fue, pero dejó un huracán detrás. Carmen Alcaide, humillada en directo. Gloria Camila, atrapada entre dos mundos. Y Emma, visiblemente superada, intentando reconducir el programa con un, bueno, vamos a cambiar de tema. Pero ya era tarde. Las redes ardían. Las llamadas no paraban. Los móviles de los redactores echaban humo. Y Telecinco, una vez más, convertía el morbo en contenido, el conflicto en espectáculo y la traición en audiencia. Porque eso es lo que somos ahora, voyeurs de la miseria ajena. Y lo peor es que nos encanta. Porque Olga lo dijo claro, si esto sirve para que se vean las caretas, que así sea. Y ahora, te pregunto a ti que estás viendo este vídeo, ¿de qué lado estás? ¿Del de Olga, que fue valiente y dijo lo que pensaba sin miedo a las consecuencias? ¿Del de Carmen, que va de profesional, pero luego va dejando cadáveres emocionales por el camino? ¿Del de Emma, que intenta mantener el orden en un plató que ya no se controla ni con GPS? ¿O del de Gloria, que se desvive por no posicionarse, pero acaba empapada por el barro igualmente? Porque lo que ha pasado aquí no es una bronca puntual. Es el reflejo de algo más profundo. De lo que callan muchas mujeres en televisión. De lo que se silencia entre bambalinas. De cómo se gestiona el odio, el rechazo y la traición en una industria que premia al que más grita, al que más insulta, al que más traiciona. Y eso, queridas y queridos, no es casual. Es sistema. ¿Sabéis qué dijeron algunos redactores después del programa? Que Emma García se encerró en el camerino y dijo textualmente, esto no lo vuelvo a presentar. O se imponen límites, o me voy. Y yo pregunto, ¿de verdad hará falta que una profesional como Emma tenga que dimitir para que alguien escuche? ¿Qué más tiene que pasar en los platós de Telecinco para que alguien diga, hasta aquí? Lo de ayer fue un punto de inflexión. Olga ha abierto la veda. Y Carmen, por mucho que intente maquillarlo, ha quedado tocada. La audiencia no olvida. Y menos cuando lo que se dice en voz alta es lo que llevaban años susurrando en los pasillos. Porque a Carmen la han aplaudido mucho en esta cadena. Le han dado espacio, focos, silla, tiempo de palabra. Pero ayer, quedó en evidencia. Y no por una opinión, no. Por su actitud. Por ese yo nunca dije eso cuando está todo grabado. Por ese yo no odio a nadie justo antes de decir a ti no te soporto.
Por ese soy profesional mientras se ríe de una compañera. Ayer, Carmen Alcaide quedó desnuda emocionalmente en directo. Y eso no lo arregla ni el mejor estilista de Mediaset. Y mientras tanto, Olga Moreno, que no suele ser santa de devoción para muchos, ha conseguido algo que ni sus fans esperaban, ser la voz de la coherencia en medio de un plató de falsedad. Porque dijo lo que nadie más se atrevía a decir. Porque plantó cara cuando otros agachaban la cabeza. Porque se expuso. Y porque, al final del día, demostró que en televisión todavía hay personas que no se tragan el personaje. Olga se quitó la máscara, y al hacerlo, dejó al resto con las suyas puestas. Y eso, amigas y amigos, no se ve todos los días. Así que, si estás viendo esto y has llegado hasta aquí, te pregunto una última vez, ¿con quién vas tú? ¿Con la verdad incómoda o con la mentira elegante? ¿Con el grito que incomoda o con el silencio que encubre? Porque hoy, más que nunca, en Tirando Salseo, lo tenemos claro, preferimos una verdad que duela a una farsa que brille. Y llegados a este punto, yo solo puedo decir una cosa muy clara, lo que ha pasado hoy en ese plató no es una simple discusión de televisión. Lo que hemos visto es un reflejo clarísimo de lo que pasa cuando alguien que ha callado demasiado tiempo, decide hablar. Olga Moreno ha reventado la burbuja de cinismo que rodea a personajes como Carmen Alcaide, que llevan años vendiendo una imagen de compañerismo mientras por detrás clavan puñales sin pestañear. Porque sí, esto no va solo de supervivientes ni de un programa de los domingos. Esto va de dignidad, de respeto, y de no tragar más con falsedades delante de millones de personas. ¿De verdad alguien se cree que Carmen no sabía lo que hacía cuando se mofaba de Macoque, cuando se reía de Olga, o cuando se alineaba con los enemigos de sus propias compañeras? ¿De verdad creen que todo eso era profesionalismo? No. Eso se llama manipulación emocional televisada. Eso se llama jugar sucio, pero luego ponerse a llorar para victimizarse cuando la situación se da la vuelta. Y esta vez, le ha salido mal. Muy mal. Porque Olga ha dicho basta. Y lo ha hecho delante de Emma García, delante de toda la banda de colaboradores que normalmente la ignoran o la critican, y delante de una audiencia que ya está muy harta de tanto teatro barato en televisión. Pero lo más fuerte no ha sido ni siquiera el momento en el que Olga la llama falsa. Lo más fuerte ha sido cuando se ha roto. Cuando ha dicho que no le cae bien a nadie en ese plató. Ese instante es oro puro, porque ha sido real, crudo, doloroso y completamente cierto. ¿Dónde estaban entonces los que se dan tantos golpes de pecho hablando de sororidad, de respeto, de compañerismo? ¿Dónde estaba la empatía de Carmen Alcaide o de Belén Rodríguez cuando una mujer, delante de todos, se viene abajo porque la están dejando sola como a un perro? Esa es la gran verdad que este vídeo ha destapado. Y ahora te hablo a ti, que estás viendo esto. Si tú también crees que ya está bien de permitir estas humillaciones en televisión, si tú también te sientes identificado con esas veces que has sido ignorado, despreciado o ninguneado por simplemente decir la verdad, entonces este canal es tu sitio. Porque aquí no vamos a callarnos. Aquí vamos a seguir denunciando, analizando y sacando a la luz todo lo que los demás intentan tapar. Así que si aún no estás suscrito, dale ya al botón de suscribirse. Es gratis, no te cuesta nada, y estás apoyando una forma de contar la televisión que no tiene miedo ni filtros. Y no te vayas sin dejar tu comentario. Quiero saber qué opinas tú. ¿Estás con Olga o crees que Carmen tiene razón? ¿Qué te ha parecido la actitud de Emma García? ¿Y la de Gloria Camila, que fue la única que le dio un mínimo de calor humano? Deja tu opinión aquí abajo, porque este canal es una comunidad y tu voz importa. Y si de verdad te gusta lo que hacemos, si te encanta este salseo directo, sincero y sin postureos, hazte miembro del canal. Es una manera de apoyar el contenido y además tendrás acceso a cosas exclusivas que no verás en ningún otro sitio. Y muy atentos al próximo vídeo, porque lo que se viene es todavía más fuerte. Hay nuevas imágenes, nuevas filtraciones, y un escándalo detrás de las cámaras que va a poner patas arriba todo lo que pensaba sobre estos personajes. Porque aquí no paramos. Aquí, tiramos salseo. Así que suscríbete, comenta, comparte el vídeo con tu vecina, con tu prima, con la del mercado, y prepárate, porque esto no ha hecho más que empezar. Nos vemos en el próximo vídeo.